Ya, bueno, buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio, nuevo webinar de redes sociales y funcionamiento límite. Hoy tenemos a Carlos Rodríguez Bascuñán. Él es psicólogo y parte del equipo del Servicio de Psicología Integral de la Universidad de Desarrollo acá en su sede de Concepción. Y además de eso, Carlos cuenta con un diplomado en Mindfulness y un postítulo en terapia constructiva. Así que le doy la bienvenida a Carlos y espero que este sea un espacio de reflexión y súper fructífero para todos los que estamos hoy escuchando esta charla. Muchas gracias. Eh, Espero que ya se escuche bien, ya habiendo empezado este webinar de hoy. Le doy la bienvenida a todas y a todos quienes están conectados. Y el día de hoy, efectivamente, es cierto, el tema que nos convoca son las redes sociales y el funcionamiento límite, ¿ya? Hay varias ideas que me gustaría abarcar hoy día, por lo que vamos a ir profundizando en cada una dentro de los ítems que vamos a ir viendo, ¿ya? Sin embargo, vamos a empezar más que eh, tan teóricamente, ¿ya? Primero, me gustaría empezar visualizando un escenario, ¿ya? Carlos, disculpa, parece que no se escucha. Eh, a ver, ¿me pueden decir todos si lo escuchan o no, por favor? Ahora sí se escucha, ya, perfecto. Ahora sí, Sí, ahora sí, ya, ok. Bueno, ojalá que ya se haya arreglado el tema del audio. A veces esas cosas pasan sobre, sobre el tema de las transmisiones online, ¿ya? Y de la mano de lo que les comentaba, me gustaría empezar más que teóricamente, ¿ya? Empezando con reflejar un escenario, ¿ya? Un escenario tal vez muy común, ¿ya? Hoy en día. Para esto, la verdad es que he venido ayudándome de las herramientas tecnológicas que hoy día están muy de moda. Principalmente el generador de imágenes. Siento que ha sido una tremenda adquisición que puede ser muy bien utilizada en el área de la docencia. Para fines ilustrativos, vamos a considerar a esta chica que está aquí como Juanita, ¿ya? Juanita, como la pueden ver, un día cualquiera está utilizando sus redes sociales y de repente, dentro de la comodidad de su casa, recibe este mensaje. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Carita. Esto para muchos o para muchas tendrá más de un significado. No obstante, independiente de los significados que emerjan, vamos a ir considerando qué empieza a despertar en Juanita al momento de leer este tipo de mensaje, ¿ya? Muy probablemente empiecen a aparecer ideas asociadas como a ¿me bloqueó? No, me habrá borrado de sus contactos. Maldito, tal por cual. Está enojado. U otros apelativos como ya no me quiere, seguramente está con otra. Va a ver, me voy a vengar de alguna manera, ¿no? Nadie se burla de mí, lo odio. U otros como parecidos a nadie me va a querer nunca, soy un fracaso en el amor, no valgo nada, etcétera. Esto cobra relevancia ya que dentro de lo que son los significados personales que vamos acuñando en nuestras relaciones sociales, la tecnología ha venido siendo una, una fuente de metacomunicación tremendamente impactante en las últimas décadas. Voy a retomar este ejemplo y este escenario más tarde, porque siento que es necesario ofrecer un poquito de contexto y un poquito de información para poder comprender lo que está sucediendo, ¿ya? De la mano de eso, es que de repente, Juanita tan enojada, finalmente recibe este otro mensaje, mucho tiempo después. Oh, disculpa por no responder tan rápido. He estado muy ocupada todo el día y he tenido mucho trabajo.
voy a pasar a verte más tarde, te quiero. Ups, dice Juanita. Vamos a empezar considerando que el funcionamiento límite primero es una forma de organización de la personalidad, ¿ya? Sin ser muy técnico, ya que muchas personas que están tal vez viendo este webinar no pertenecen a la carrera de psicología y no están dentro del área de la salud mental como tal, ¿ya? Vamos a entender en palabras simples una organización de la personalidad como una manera de funcionar o vivenciarse en el día a día, ¿ya? No vamos a profundizar mucho más en eso, ya que no va al caso. Sin embargo, esto no es un diagnóstico clínico, ¿ya? Y un funcionamiento límite no es lo mismo que el trastorno límite de la personalidad, ¿ya? Sí conlleva un sufrimiento en su forma de vivenciarse, ya que tiene que ver y considera un tremendo desgaste para la persona que mantiene este funcionamiento diariamente, ¿ya? Autores importantes y que ustedes desean considerar un poquito más. Bueno, primero el gran Otto Kemper, ¿ya? Quien es uno de los precursores de la teoría estructural, ¿ya? Margaret Mahler, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con la teoría de la individuación asociado a este mismo esquema, ¿ya? De funcionamiento, ¿ya? Y uno de los pilares, ¿cierto? De la literatura estructural, ¿cierto? Que tiene que ver con Heinz Kohut, ¿ya? Quien ofrece los contextos tempranos, ¿ya? Como una tremenda influencia al desarrollo de uno u otro funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento límite de la personalidad, vamos a considerar que es un funcionamiento que es caótico, ¿ya? ¿A qué me refiero con caótico? Es una forma de vivenciarse, ¿ya? Donde existen distintas situaciones que están en constante conflicto dentro del día a día de la persona, ¿ya? Una de ellas, ¿ya? Tiene que ver con la identidad de línea difusa. En este sentido, las personas que tienen un funcionamiento límite de la personalidad o se mantienen desenvolviéndose de esa forma en el día a día, suelen tener una imagen de sí mismos un tanto cambiante, muchas veces contradictoria e inestable. Constantemente las personas con funcionamiento límite mantienen una visión de sí mismos donde un día pueden sentirse tremendamente conformes consigo mismos y otro día despreciarse, ¿ya? Y funciona en polaridades, ¿ya? Ya que tiende a ser tremendamente inestable y contradictoria dentro de lo que son estos significados internos, ¿ya? De la mano de eso es que existe una dificultad para mantener una coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Dentro de lo mismo, hay dos aspectos importantes que los vamos a retomar más adelante, ¿ya? Pero tiene que ver con la fusión-individuación y la equivalencia psíquica. Las personas que tienen un funcionamiento límite de la personalidad, ¿ya? Tienen una sensación de fusión con el otro o con los otros, donde muchas veces, como soy visto por los otros o como soy juzgado por los otros, se toma como una realidad, una verdad. Y es muy difícil establecer un límite saludable entre lo que yo pienso de mí, de una forma segura y resguardada, de lo que los demás podrían juzgar de mí. Y de la mano de eso es que se gatillan muchos núcleos de sufrimiento en base a posibles juicios de terceros, ¿ya? Y posibles percepciones de terceros sobre mí, ¿ya? La individuación es todo lo contrario, ¿cierto? La versión saludable, donde yo sé quién soy, sé lo que soy, e independiente de los juicios externos, yo puedo administrar eso de una forma segura, teniendo más integridad. De la mano de eso es que la equivalencia psíquica es un factor tremendamente importante y relevante dentro de lo que es el funcionamiento límite, ya que dentro de este concepto, las personas que mantienen un funcionamiento límite dan por hecho, ya, por realidad, lo que tal vez piensan o sienten en un momento determinado, a veces un tanto impulsivo.
¿ya? Sin mucha mediación, se toma por realidad algo que perfectamente puede ser transitorio o incluso una mala interpretación. De la mano de esto es que también las personas en este tipo de funcionamiento presentan mecanismos de defensa que van principalmente en la graduante idealización y devaluación. Es común que de repente, al conocer a una persona, esta persona se vuelva tremendamente atractiva, importante, tremendamente deseable de compartir. Sin embargo, al más mínimo fallo, se vuelve alguien tremendamente rechazable y tremendamente detestable, desdeñable para esta persona. Tienden a establecer polaridades en las relaciones, donde o te aman mucho o te odian mucho. A veces de la mano de situaciones que son sesgos interpretativos o incluso nimiedades, ¿ya? De la mano de esto es que tienden a idealizar a las personas que conocen, por ejemplo, a los profesionales que visitan o incluso a las parejas con las que están, pero en momentos de conflicto, desacuerdo o de algún tipo de diferencia, aparece una tremenda devaluación. Y esta persona que alguna vez tal vez fue considerada un tremendo amigo, ahora es derechamente un enemigo declarado. Y esa polaridad es de bueno a malo, blanco o negro, siempre presente con cualquier tipo de relación o interacción donde se presente algún tipo de frustración o desagrado. También existe una tendencia a la proyección y la negación. Ya, esto tal vez es un poquito más complejo, pero en palabras simples, vamos a considerar de que todos los aspectos negativos o los aspectos un poco en conflicto de la persona tienden a ser desplazados hacia afuera, ¿ya? Lanzándole hacia el otro lo que tal vez me pasa a mí, ¿ya? Negando la posibilidad de una reflexión y, y un insight asociado al reconocimiento de los propios fallos, ¿ya? De la mano de esto es que existe este pensamiento polar y dicotómico que creo que ya queda claro. Las relaciones interpersonales de las personas en el funcionamiento límite de la personalidad tienden a tener alta intensidad emocional. Existe una vinculación veloz, tremendamente rápida, ¿ya? Y conclusiones emocionales o vinculares de gran potencia. Se vive con gran intensidad, ya sea el amor o el desamor, el afecto o el rechazo, ¿ya? Y tienden a establecer vínculos un tanto caóticos, ya que suelen establecer relaciones que siempre con, ya sea con los amigos, con la familia, con las parejas, con los profesionales que visitan, siempre van a tender a alguna vez a presentar algún tipo de conflicto, desagrado o algún tipo de diferencia, ¿no? Algún tipo de diferencia. Pueden establecer también estados vinculares donde estas diferencias mágicamente o de forma muy rápida se reparen. Y es como si nada hubiera pasado. ¿Ya? Sí, también hay que considerar que la regulación emocional de las personas con funcionamiento límite de la personalidad ya es un tanto deficiente en el sentido de que además de haber una gran intensidad, ya hay una rotación veloz de las emociones. ¿Ya? En este momento puedo sentir tremendo desagrado por una situación que ha pasado o que yo interpreto que pasó, pero un ratito después me embarco, me involucro en una emoción tremendamente agradable de la mano de, ya sea de algo que ha emergido pronto, con otro tipo de situación, pero como que entre comillas, se me olvida lo que acaba de pasar y me traslado rápido, ya, a un escenario. Y por eso de repente, al interactuar en este tipo de relaciones, tal vez la otra persona se queda con la sensación de, aquí está pasando algo raro, como recién estábamos peleados, ahora ¿por qué me ama tanto? O, oye, estábamos súper bien, recién dije este chiste que tal vez no le gustó y ahora me odia y me echó del departamento, ¿no? Aparecen esas polaridades. De la mano de eso es que suelen presentar impulsividad e ira,
¿ya? Al mismo tiempo que una gradiente de estados ansiosos y depresivos, sobre todo cuando se ven frustrados o dentro de algún tipo de malestar. La intolerancia a la frustración va de la mano, ¿ya? Como también al abandono. En cuanto a juicio de realidad, ya vamos a considerar que en este sentido no hay un problema de juicio de realidad, o sea, el juicio de realidad, si bien está conservado, ya, no hay una alucinación sobre la vida que se vive, ¿no? Para nada. Pero sí es susceptible. ¿A qué nos referimos con susceptible? ¿Ya? Que es tremendamente proclive a presentar distorsiones cognitivas, a interpretar la realidad de una forma tremendamente distorsionada de lo que realmente está pasando. En este sentido, por ejemplo, dentro de una relación cotidiana, a veces ser amable puede ser percibido, no, me está joteando, o de repente ser un poco duro en los límites, ¿no? Negarse a algo, no, eres malo, ¿no? O de repente, no sé, estoy reclamando algo que me corresponde, esto no, me está vulnerando. Aparece una sensación ya de distorsión de las situaciones que están pasando y una constante interpretación de las relaciones de lo que se dice, de lo que el otro ha dicho o de lo que el otro ha hecho de una forma demasiado polarizada hacia un extremo, ¿ya? De la mano de eso es que este tipo de sesgos interpretativos ya muchas veces son fuente de conflicto, ya que a veces quizá otra persona puede actuar de muy buena fe, queriendo ser amable o simplemente queriendo ser atento, pero tal vez la otra persona va a interpretar un agravio sexual o una intención oscura, cuando tal vez la otra persona simplemente quiso ser diferente, ¿ya? Caso ilustrativo, ¿ya? Eh, hace hartos años atrás, varios años atrás, ya, yo antes trabajaba en un dispositivo, ¿cierto? En un dispositivo de tribunales de justicia, ¿ya? Y dentro de toda esta situación, ¿cierto? Este chico, ¿cierto? Al que yo atendía, ¿cierto? Él era un estudiante universitario. La cosa es que él fue víctima de una funa, ¿ya? De una funa. eh, y él no sabía por qué. Muy honestamente no sabía por qué. Al indagar con él, ¿ya? Fuimos reconstruyendo un poquito la historia, recopilando un poco más o menos la situación que había pasado, ¿ya? La cosa es que este chico, ya, era parte, ¿cierto?, de la diversidad del trastorno del espectro autista. Y al no leer bien las condiciones no verbales de las interacciones, él queriendo ser amistoso, invitaba a toda la gente a tomar bebida y comer un completo. Y él iba con todas las personas de su carrera, invitando a salir porque él quería hacer amigos. Ustedes entenderán, y espero que tal vez muchos de los presentes quizá ya estén un poco más instruidos en lo que es el espectro autista. Las personas que tienen un rango en el espectro autista, les es muy difícil calibrar el lenguaje no verbal, o sea, ver más o menos qué es lo adecuado, cuánto me acerco, cuánto no me acerco, ¿no? Ese tipo de símbolos que no se dicen. Entonces, él queriendo ser amable, simplemente invitaba a toda la gente, indistintivamente sean hombres o mujeres, porque él quería ser amigos, esa era su finalidad. Sin embargo, un grupo de chicas interpreta esta situación como acoso. La cosa es que a él obviamente le, 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 le denuncian, ¿cierto? Dentro de su carrera, ¿cierto? Y él no sabía qué acaba de pasar. Al indagar la situación con estas chicas, esta, cuando se le interroga también para obtener su versión, ella dice, es que me pareció un acosador porque me hablaba mucho. Y tal vez yo ya le había dicho que no quería,
y siguió invitando a mis amigas y a mis amigos a salir. Entonces ustedes entenderán que de repente aparece un sesgo interpretativo donde la otra persona tal vez, por la razón que sea, se nos acerca, pero en esta hiperreactividad interpretamos algo totalmente diferente. ¿Me está acosando o está siendo amable? ¿Está poniendo un límite o está siendo violento? ¿Me está juzgando o simplemente está dando una opinión? Y esa fineza interpretativa en el funcionamiento límite no existe, porque existe una tremenda reactividad a la interpretación polarizada. En ese sentido, como ustedes pueden ver a este gatito aquí, vamos a considerar que las personas, básicamente, en un estado de funcionamiento límite de la personalidad, están en un estado a la defensiva. Existen muchas razones para esto, las cuales, si bien también tienen un origen biológico que me gustaría tal vez ofrecer más tarde, si es que me da el tiempo, no es lo mismo que el trastorno límite de la personalidad. Este webinar no se trata del trastorno límite de la personalidad, sino del funcionamiento límite, que no es lo mismo. Por lo que no voy a profundizar en este trastorno, ¿ya? El cual es un diagnóstico clínico estandarizado por el DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Internacional, ¿ya? Americana. Ustedes pueden leer algunas características de acá, ¿ya? Pero no es lo mismo y no es motivo de este webinar. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que cualquier persona puede desarrollar un funcionamiento límite, cualquiera, porque es un funcionamiento, una organización, una forma de desenvolverme y entenderme a mí y al mundo. Sin embargo, no todos quienes tienen un funcionamiento límite tienen trastornos límite de la personalidad. Espero se entienda. Cualquier persona en cualquier estructura psíquica puede desarrollar un estado de funcionamiento límite, pero no todas las personas, ¿ya?, que tienen un funcionamiento límite son necesariamente portadoras de trastorno límite de la personalidad. ¿Ya? Motivos hay muchos. Aquí vamos a apelar primero al comodín de la psicología, que es depende. El funcionamiento límite, ¿ya?, se ve influido por factores tanto biológicos, heredables, como ambientales. Hay una estadística estándar, ya que tiene que ver con que los aspectos heredables, o más bien bioquímicos, biológicos, afectan entre un 35 y un 50% del desarrollo de un funcionamiento límite. Sin embargo, la mayoría de las razones por las que se puede desarrollar un funcionamiento límite son más bien ambientales y diversas, ¿ya? Es importante considerar que una persona que posee un funcionamiento límite no suele estar sola. ¿En qué sentido? El funcionamiento límite suele ser compartido por quienes de repente nos rodean, ¿ya? Dentro de tal vez nuestro núcleo de origen u otros escenarios cercanos, ¿ya? De la mano de eso es que relaciones tempranas ambivalentes o traumáticas, ¿ya?, son un foco de influencia. Historial de negligencia, algún tipo de violencia y sobre todo trauma asociado a la violencia sexual son también indicadores de un gran impacto al aparato psíquico, por lo que esto puede desencadenar también un factor para posteriormente pasar a un funcionamiento límite. Figuras de apego, ¿ya?, con patologías de salud mental, donde entra la teoría de apego de John Bowlby, también es tremendamente relevante, dependiendo de mis experiencias tempranas, ¿cierto? De dónde cómo haya sido el entorno tal vez en el que yo he crecido, voy a tomar esquemas y me voy a adaptar para poder sobrevivir de acuerdo a esos esquemas, sean más adversos o sean menos adversos, ¿ya? Vamos a considerar que el funcionamiento límite es un funcionamiento caótico, es un funcionamiento a la defensiva, es un funcionamiento
reactivo, por lo que suele ser ya resultado de entornos reactivos en la gran gama de reactividad que podamos considerar. Factores bioquímicos hay varios, esto sí, si es que alcanzo, me gustaría desglosarlos al final, ¿ya? Pero básicamente me gustaría rescatar de esto que las personas que mantienen un funcionamiento límite en base a las últimas estadísticas o investigaciones neurobiológicas, ¿ya? Suelen utilizar vías rápidas de conexión sináptica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ya? Que nuestro cerebro tiene muchas vías neuronales o básicamente neurosinápticas, ¿cierto? Asociadas a los neurotransmisores. Cuando hablamos de vías rápidas y vías lentas, ¿ya? El placer y el dolor, ¿ya? Pueden ser vivenciados desde una vía rápida o una vía lenta. ¿Qué quiero decir con esto? Una forma de gratificación rápida podría ser, voy a la panadería y me compro, qué sé yo, un chocolate. Pero una vía lenta de gratificación sería tal vez me pospongo, llego a mi casa, me cambio de ropa y salgo a trotar. Y después de 2 horas voy a sentir el bienestar que tal vez el chocolate me va a dar en un golpe de endorfina y de felicidad, pero que es más pasajero. Sin embargo, el bienestar que me va a dar el haber salido a trotar y hacer ejercicio es más largo. Pero para poder vivir hacia los bienestares dentro de las vías lentas, necesito mayor tolerancia. ¿Ya? Por eso que de repente, personas que tal vez tienen alguna drogodependencia, ¿ya? Están constantemente bajo el consumo de alcohol, consumo de marihuana, consumo de cocaína o cualquier otro tipo de placer o anestésico, ¿ya? Son todas vías rápidas de placer, donde no existe, ¿ya? Tal vez la tolerancia para esperar a cultivar el resultado de una vía lenta. La diferencia entre una vía rápida y una vía lenta es que la vía lenta dura mucho más. Porque la satisfacción, por ejemplo, de concluir un negocio, la satisfacción de poder decir que no, la satisfacción de haber terminado un ejercicio extenuante, la satisfacción de haber podido subir un cerro que era muy difícil, de haber cumplido una meta personal, influye en muchos aspectos del aparato mental. Pero se necesita trabajo. Lo que la vía rápida se salta. Me siento mal, chocolate. Me siento angustia, cerveza. Entonces, básicamente, es una búsqueda rápida del placer para escapar del dolor. ¿Ya? Voy a ir acá, tal vez al final del webinar, si es que me da un poquito de tiempo. Pero vamos a volver a Juanita, ¿ya? Porque yo quiero que veamos a Juanita como ella está en su habitación, un día cualquiera. Juanita está aquí, ¿ya? Y vamos a volver al ejercicio del principio, donde ella recibe este mensaje. Ella tiene esta conversación con su pareja, donde le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y recibe una carita. Y me gustaría ir con ustedes mostrándoles el fenómeno de interpretación que puede suceder en un funcionamiento límite derivado de un mensaje. Primero, me bloqueó. No, me borró de sus contactos. Esto Juanita lo interpreta de ese circulito blanco que ustedes ven ahí, donde la persona ya no ve la foto del otro. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cabe la posibilidad de que el otro haya borrado su foto? De que tal vez el otro quiera cambiar la foto, pero simplemente no encuentra una todavía, o derechamente no quiere poner ninguna. Por otro lado, la interpretación de la carita. Está muy socializado de repente el significado de esa carita de 2 puntos, sonrisa, ¿no? Como algo pasivo-agresivo. Sin embargo, ¿qué pasa si la otra persona está ocupada? Ya que nosotros vimos en el mensaje que le mandó a su pololo final de que estaba muy ocupado. No es que haya estado enojado. Pero quiero que miremos la gradiente de cadena de interpretación que tiene Juanita.
porque quiero ir con ustedes paso a paso, mirando primero la velocidad. Recibe el mensaje, observa esta carita de la mano del mensaje, y aparece una interpretación tremendamente veloz. Y no tiene reparo, no espera a recibir una retroalimentación. Inmediatamente se siente mal. De la mano de eso es que existe una gran intensidad de la sensación. La emoción que empieza a sentir es tremendamente displacentera, se empieza a poner nerviosa, empieza a sentir ansiedad, tal vez empieza a palpitarle el pecho, empieza a sentirse mal y empieza una cadena de pensamientos en una gradiente cada vez mayor de fatalidad. Cuando hablamos de vivencia egocéntrica, ¿ya? Yo no me refiero aquí con esto a el egocentrismo que ustedes podrían pensar del narcisista, que es como yo soy el mejor, soy lo máximo. No, no, no. Vamos a la autorreferencia. Si ustedes ven el mensaje, perdón, las interpretaciones, me bloqueó, me borró, nadie se burla de mí, me está con otra, por ende me traicionó. Y así. Yo soy un fracaso. Nadie me va a querer. No sé si lo ven, pero es tremendamente autorreferente. Las interpretaciones que empiezan a aparecer tienen que ver con ella. Y lo llamativo de esto es que no hay contexto. No media. Si se dan cuenta en las interpretaciones, no hay una mediación de tal vez estará ocupado, voy a esperar un poquito, tal vez está haciendo otra cosa. O incluso aunque estuviera con algunos amigos, bueno, esperaré eventualmente. No. La interpretación, si se dan cuenta, es veloz, es intensa y es súper autorreferente, sin contexto, que medie como límite de seguridad entre lo que siento y pienso y entre lo que soy. De la mano de eso, es que el contenido, la atmósfera, si ustedes quieren, el espíritu de las interpretaciones es paranoide, tremendamente persecutorio. Y en ese sentido, todas las interpretaciones van a ser como un ataque. Todo se va a empezar a interpretar como una devaluación, es contra mí, etc. O algún tipo de perjuicio. Y es dicotómico y polar, ¿ya? O es bueno o es malo. Puntos medios se vuelven tremendamente difíciles de conciliar. Vamos a Juanita nuevamente, en otro escenario. Un día cualquiera. Juanita está en su pieza y de repente ve estas fotos de sus amigos. Imagínense ustedes un viernes, ¿ya? A veces hay viernes donde uno no tiene panorama. A veces hay viernes donde uno no tiene nada que hacer. Y tu mejor panorama es ir al supermercado a comprar una bolsa de papas fritas. Y ya, Juanita llega a su casa y de repente se sienta, se echa en su cama, ¿cierto? A descansar un rato con su bolsa de papas fritas y empieza a ver este tipo de post que suben sus amigos. Empiezan una serie de interpretaciones en cadena que son como, se juntaron, no me invitaron, no quieren verme, deben estar hablando de mí, realmente no son mis amigos, me mintieron, solo me usan para que les vaya bien en las notas, no sé. En el fondo me odian. Primero, quiero que observen la gradiente de interpretación de la mano de una foto. Algo muy simple y al mismo tiempo muy honesto. Juanita no ha recibido ningún mensaje, ninguno. Y llegó a la conclusión de que la odian por una foto, de manera instantánea, de manera tremendamente veloz. De la mano de eso,
es que, igual que en la foto, que en el ejemplo anterior, otros criterios, y esto que me gusta, otros fenómenos que me gustaría mostrarles, es que el diálogo interno de Juanita, si se dan cuenta, es tremendamente juicioso. Nuevamente, no espera mediación, no espera mensaje del otro, no hay feedback de la realidad, nadie le ha dicho nada. Pero ella ya concluyó. Es juez y verdugo, si se dan cuenta. Y su interpretación es unidireccional, o sea, que solamente la saca ella sin esperar que otro medie. De la mano de eso es que hay un término que tal vez es un poco complejo, pero se llama apodíctico, que lo da como verdad, que tiene que ver con la equivalencia psíquica que yo les comenté antes. Juanita ve que los demás salieron y por ende es equivalente que a ella no la quieren. Esa equivalencia psíquica, si se dan cuenta, es tremendamente veloz, polar y sumamente riesgosa. Porque, no sé, pero desde el sentido común muy simple. Cabe la posibilidad de que tal vez ese día Juanita no tenía clase, el resto de los chicos todos se iban a su casa. Y cuando se estaban subiendo al bus, salió de repente la idea de alguno de juntarse media hora a tomar una cerveza antes de irse. ¿Por qué dejarían de ser tus amigos si no te invitan a un panorama tan espontáneo como ese donde tú ya estabas en tu casa? Pero esa mediación en este pensamiento polarizado no existe. La interpretación es rápida. De hecho, ustedes, yo creo que todos aquí usamos redes sociales. Muchas personas suben fotos que no son de ahora. A veces hay gente, muchas personas, de repente están aburridos en su casa o qué sé yo, en un fin de semana, y suben fotos de un paseo. Suben fotos tal vez tomándose un mojito, tomando una cerveza, pasándolo bien con gente, pero tal vez esa foto no es de hoy día. Se la sacó hace 3 meses en una salida y no sé, tal vez esta persona está recordando o simplemente quiere subir esa foto. Y ya estamos interpretando de que no está con nosotros, no quiere juntarse con nosotros, de que le caímos mal o de que derechamente me detesta. Y esas interpretaciones polares, si se dan cuenta, son tremendamente poco saludables. Porque empieza a aparecer, ¿ya? Un sesgo. Un sesgo interpretativo sin contexto. Y reitero, no espera mediación, no espera retroalimentación, no espera información, porque no logra tolerar la ansiedad que abre el esperar dilucidar un problema. Y en ese sentido, a veces las personas pueden tomar decisiones un poco apresuradas, como enfrascarse en una discusión y de repente empiezan los... Hay un meme que dice mucho texto, que empiezan tremendos textos, ¿cierto? De reclamos. Texto de reclamo para allá, texto de reclamo para acá, cuando tal vez no está pasando nada de lo que la persona ha interpretado. Y esto en sí es una distorsión, ¿ya? Lo que viene de conclusiones en cadena. ¿A qué me refiero con conclusiones en cadena? Que empieza de un germen pequeñito a algo tremendamente grande. Si se dan cuenta en este ejemplo, nuevamente, empezó con la idea de, oh, se juntaron, y termino en, me odian. Quiero que hagamos el ejercicio contemplativo de observar el encadenamiento de interpretaciones veloces, todas negativas, todas egocéntricas, todas persecutorias. ¿No les llama la atención? Y que tal vez es algo tremendamente frecuente hoy día. Es aquí donde me gustaría introducir uno de los conceptos clave de esta ponencia, que es la mentalización. La mentalización, ¿ya? Es una capacidad humana de básicamente otorgar sentido a las cosas, ¿ya? Lo voy a resumir aquí, así. En síntesis y en simple, para todo público, la mentalización no es algo mágico como en las películas. No, mentalizar y ver el futuro, no.
La mentalización tiene que ver con poder interpretar lo que está dentro de la mente del otro y de la mía. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué intenciones tiene el otro? ¿Qué eh, emociones están sucediendo, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de lo que está pasando? ¿Qué deseos tiene el otro para con esta situación, etcétera? La mentalización es una capacidad organizativa, ¿ya? Sociocognitiva, ¿ya? Que busca darle sentido a la realidad que me rodea y a lo que me pasa dentro de un contexto social. ¿Ok? De la mano de eso es que vamos a considerar de que la mentalización se desarrolla desde la infancia, ¿ya? Y en base a las figuras cuidadoras tempranas. Porque, ¿de dónde aprendo a mentalizar como mentalizo? ¿De dónde viene mi forma de interpretar? No viene por las puras, digamos. No viene porque se me ocurrió, no viene porque de repente un día yo dije, pues se me va a ocurrir interpretar mal. No, eso no pasa, chiquillo. Entonces, nos vinculamos a la teoría del apego. No es parte de este webinar, pero se las dejo ahí para quienes quieran informarse. La teoría del apego de John Bowlby, ¿ya? Existen varios tipos de apego, siendo estos apegos, ¿ya? Teniendo estos apegos distintos funcionamientos, tal, seguro, ambivalente, inseguro, etcétera, ¿ya? Lo pueden googlear. Sin embargo, en base a estas experiencias, sobre todo experiencias traumáticas de negligencia, abuso, maltrato, violencia, etcétera, empezamos a entender el mundo como agresivo, como persecutorio, como paranoide, como hostil. Entonces, ¿con qué imagen de los otros y con qué imagen del mundo empiezo a crecer? ¿De la mano de estos apegos originales? Hay una buena noticia, de que los apegos sí se pueden modificar, ¿ya? Y la mentalización también se puede modificar en base a las experiencias futuras. Hay una premisa muy bella en psicoterapia que es vínculo sana vínculo. Si alguna vez fui víctima de algún tipo de vínculo destructivo, eventualmente también puedo ser protagonista de un vínculo sanador. Y este vínculo sanador, ya sea con un psicólogo, una psicóloga, una pareja, una amiga, un profesor, una profesora, no sé, una religión, lo que sea, me puede llevar a darme cuenta de otras formas de mentalizar. Pero para eso, ¿cierto? Es necesario comprometerse a una fase de cambio y exploración. Autores relevantes, si ustedes quieren leer un poco más de mentalización, el gran Peter Fonagy, ¿ya? Quien es uno de los exponentes, si no el más grande asociado como a este término, ¿ya? John Allen, ¿ya? Quien también aportó mucho asociado a la resiliencia, sobre todo en situaciones traumáticas. Y John Bowlby, que tiene que ver con la teoría del apego. Entonces, cuando hablamos de redes sociales, primero podríamos empezar a preguntarnos cuánto tiempo paso con el celular. Porque aquí me gustaría introducir el segundo término clave de esta ponencia. ¿Cuánto tiempo le dedico a las redes sociales y a las interacciones digitales? Porque hay una pregunta súper clave, chiquillos y chiquillas. ¿A qué me estoy acostumbrando? Y esta pregunta es más profunda de lo que piensan. Mucho, muy profunda. Porque tal vez no nos damos cuenta de a qué nos estamos acostumbrando relacionándonos a través de redes sociales. Dentro de la mentalización
hay un concepto que se llama fallo, fallo de la mentalización. Ustedes yo creo que ya lo leyeron, ¿cierto? Está aquí atrás. El fallo en la mentalización tiene que ver con un error en la interpretación y en la atribución de las intenciones del otro o del contexto que me está rodeando. Entonces entra la pregunta muy legítima de cómo podría mentalizar bien, cómo podría interpretar bien si estoy acostumbrado a interpretar con recortes de la realidad. ¿Qué quiero decir recortes? Pedacitos. ¿Qué ves tú cuando entras a Instagram? Fotos, reels, videos. Pero no sabes qué hay detrás de esa foto o después de esa foto. Hay personas que se arreglan, se sacan una foto en el baño, se ven guapísimas o guapísimos y después apagan el celular y se acuestan. Pero tal vez yo desde mi pieza, desde mi cama, interpreto el otro se ve fantástico, tiene una vida genial. Y yo aquí echado. Entonces, cuando hablamos de recortes de la realidad, ¿ya? Y de esta forma de dar significado, primero tal vez tengamos que mirar el contexto, parar un poquito, chiquillos, y mirar el contexto. ¿Dónde estoy? ¿Qué diablo estoy haciendo? ¿A qué me estoy acostumbrando? Porque aquí es donde entra el término de los hábitos emocionales. De uno de mis autores favoritos, de la terapia estratégica, ¿ya? El gran Michael Yapko. Michael Yapko se hizo famoso por sus intervenciones en depresión, ¿ya? Es un gran exponente del trabajo en depresión dentro de la psicoterapia estratégica, ¿ya? Columna vertebral de mi formación clínica. Los hábitos emocionales, si bien no tienen que, si bien la teoría de Yapko no tiene que ver directamente con el trastorno de personalidad o con los funcionamientos límites de la personalidad, sí es aplicable este concepto al fenómeno actual de las redes sociales con el trastorno límite, perdón, con el funcionamiento límite de la personalidad. ¿Por qué? Porque los hábitos emocionales son patrones automáticos, como mecanismos automáticos, ¿ya? En el que funciona pensamiento, emoción y conducta encadenados. Y al hablar de patrones, estamos hablando de un funcionamiento que alguna vez se aprendió y se instaló. Y no nos damos cuenta que está instalado. Cuando hablamos de hábitos emocionales, no es muy distinto a cuando la gente se sienta derecha en la mesa. A ti desde chico te enseñan de que en la mesa, ¿cierto? No tienes que poner los codos arriba, que tienes que sentarte derecho, ¿cierto? Que tienes que comer con la boca cerrada, etcétera, etcétera. Bien. Pero ¿qué pasa si de repente yo les comentara que las emociones o cómo tramito las cosas emocionales, cómo interpreto, cómo tramito las emociones, cómo escojo las emociones, cómo reacciono, también se educa, se entrena y se modela? Porque en sí funcionan en cadena para afrontar diversas situaciones. No son emociones momentáneas. No es sentir algo y se va. No, no, no. Son eslabones de cadenas de reacciones ante situaciones. Y son formas aprendidas e integradas en el funcionamiento. Esto es muy importante, integradas, chiquillos. Para ser un poco ilustrativo, hay un experimento clásico en psicología, o un ejemplo clásico que se utiliza de repente cuando los chicos en el pregrado están estudiando. Y yo quiero que se imaginen un niño. Imagínense un niño que está jugando a la pelota. Ya está jugando a la pelota, va corriendo, saltando, y de repente se cae. ¿Qué es lo primero que hace el niño? No, no es llorar.
Tampoco es sobarse. No. Mira, mira a la mamá. ¿Te han dado cuenta o no? El niño se cae, se acaba de sacar la mugre, pero no llora, te mira. Y dependiendo de lo que tú hagas, el niño lo va a hacer. Entonces el niño se cae, ¡pa! Te mira, y ahí me voy a dividir en dos. Vamos a abrir dos caminos, mira. Una mamá te dice, arriba, 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 le hace fiesta, le sonríe. ¿Qué le está transmitiendo? Le está transmitiendo que no pasa nada. Le está transmitiendo que no es terrible lo que acaba de pasar. Le está transmitiendo que esta caída que le ha dolido, que es un sufrimiento, no es algo traumático. Y el niño se para, se ríe y sigue jugando a la pelota. Segunda versión. El niño se cae, mira, y la mamá explota ya. ¡Qué terrible lo que te pasó! ¡Ah! Párate de ahí, no, 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 no juegues más. Vamos, 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 lo toma. Y le digo, ¡ah! 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 ¿Qué aprendió el niño? Que ante una frustración, que ante un dolor, que ante un sufrimiento, debo desbordarme. Y este ejemplo tan simple, ¿eh? Después se traslada a cosas mucho más metafóricas cuando eres adulto, po. Cuando te dejan, cuando tu amigo ya no quiere ser tu amigo, te peleaste con alguien, no tengo idea, te patearon, te echaron de la pega. ¿Qué vas a ver? Hay algunas personas que van a ver que hay más opciones, po. Ya, bueno, hay más peces en el río. Están tristes, obviamente. Ojo, esto no se trata de no estar triste, sino de cómo llevo la tristeza. Bueno, me acaban de echar de la pega, es terrible. Acaban de terminar conmigo. Estoy pa'l gato, ¿cachai? Chuta, estos amigos ya no quieren ser mis amigos. Es fome, po. Pero te vas a parar en busca de nuevos amigos, de un nuevo amor, de un nuevo trabajo, o nos desintegramos. No se trata de no sufrir, sino de cómo aprendo a llevar el sufrimiento. Y eso también se aprende y se entrena. Vamos a mirar entonces, cuando hablamos de a qué me estoy acostumbrando, yo les hablaba de los recortes de la vida. Y en ese sentido, yo les decía que de repente toda la gente sube fotos, pues, estados, fotos. Entonces, ¿cómo me acostumbro a concluir? ¿Cómo concluyo? De repente veo una foto de una chica que se ve bonita, de un chico que se ve, no sé, exitoso, se saca una foto con un auto, no sé, qué sé yo, va viajando y es la típica foto de que le sacan una foto a la ventana del avión, se ve una ala y uno piensa, oh, qué maravillosa vida. Tú podés pensar, chuta, no sé, voy a viajar, qué bacán. Y yo aquí voy al río. Pero estoy interpretando la vida del otro a través de una foto. Y estoy juzgando mi vida a través de la misma foto. ¿No les parece veloz, intenso,
dicotómico, polar, unidireccional y tremendamente egocéntrico. ¿No les parece injusto? Entonces, ¿a qué nos acostumbramos, po? Nos acostumbramos a, mediante relaciones digitales, nos acostumbramos a validar o invalidar, o a nosotros, a los demás o a nosotros mismos. Nos acostumbramos a retroalimentar en base a estos recortes. Nos acostumbramos a definir cosas en base a estos recortes. Nos acostumbramos a comparar en base a recortes, a juzgar y al mismo tiempo a interpretar. Todo en base a recortes. Porque esta persona que se acaba de sacar una foto en el gimnasio, yo la veo y digo, oh, otra vez, vamos, cadena de interpretación. Esta persona se ve súper bien, está cuidando su cuerpo, está mamadísimo. Y yo aquí, chao, no hago nada. Soy súper charcha. Pero en una de esas, el otro recién fue al gimnasio. Tal vez no entrena hace como 3 meses. Quizá va intermitente. O tal vez fue, hizo un rato y después se fue. No sé, tal vez incluso se fue a sacar la pura foto. No sé, no tengo idea. Pero eso yo no lo sé, po. Sin embargo, quiero que veamos, que tomemos conciencia y contemplación de cómo interpreto una vida entera en base a un recorte, chiquillo. Y eso es un funcionamiento súper limítrofe. Porque si se dan cuenta, hay una difusión del yo, hay una idealización, hay una devaluación, ¿m? Hay una equivalencia psíquica. Y me acostumbro a vivir súper reactivo. Por lo que me acostumbro a sacar conclusiones en base a información incompleta. ¿Ya? Y ahí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿no les parece una trampa perfecta para deprimirse? No sé, po. O como para achacarte, como para estar ansioso, perseguirte. ¿No te parece una trampa perfecta, maravillosa de la infelicidad? Es una tremenda ecuación de la infelicidad. Interpretar por recorte. Ejemplo similar. Disculpen mi tos. Estoy saliendo un resfriado. Ejemplo similar. Juanito Pérez sube esta foto. Solo tengo 2 likes. A nadie le gustó mi foto. Tengo solo 2. Solo 2. Salgo mal. Me veo feo. Porque tengo 2 likes, ¿no? Le dieron solo 2 likes, entonces yo salgo mal y soy feo. Son súper mala onda conmigo realmente. No me quieren. Me desprecian. Creo que no soy para nada deseable y como que mejor labor. Comparemos el estado al momento de subir la foto. Tal vez yo estaba emocionado, con ganas de subir una foto. La razón que sea, chiquillo, ¿ya? Y chiquilla. No importa la razón. Quería que me viera la chica que me gusta, simplemente quería subir una foto donde me veo bonito, una foto de un paisaje que me gustó mucho, no importa. Pero de repente le dieron 2 me gusta y lo juzgo como poco. Y eso me hace devaluar todo lo que pensé antes. ¿No les parece, Polar? Algo que me estaba gustando, algo que estaba disfrutando, algo que yo estaba sintiendo gusto, ahora lo desprecio. Porque en Instagram le dieron 2 likes. Y lo borro.
De la mano de eso es que nuevamente, ¿cierto? Se repite la equivalencia psíquica y la fusión individuación. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez ahora me puedo expandir un poquito más. Cuando hablamos de equivalencia psíquica, y lo reitero, ¿ya? Es dar por hecho algo que pienso, ¿ya? No le gustó a nadie mi foto, soy feo. Equivalencia. Es real esto, ¿no? Esto que estoy pensando, esto que estoy interpretando es real. Fusión, individuación. Si otro dice de mí que soy desagradable, soy desagradable. ¿Se han dado cuenta de repente como hoy día en general las personas somos tremendamente reactivas a lo que opinan de nosotros? Qué miedo que opinen mal de mí. Qué miedo que opinen que soy pesado, qué miedo que opinen que soy mala onda, qué miedo que tal chuta, pero terminé con mi bolola, y entonces ahora las amigas van a pensar que soy un desgraciado. ¿Ok? Es que el resto puede pensar lo que quieran, chiquillos. Le pertenece al resto. Pero eso me constituye. ¿No debería haber un límite ahí? Una barrerita, chiquillos, no sé, pues, una murallita así como. Porque de mí podrían pensar muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas. Pero solo yo sé lo que soy. ¿Por qué tendría que preocuparme? ¿No les parece un poco expansivo, hasta ambicioso, desvivirme un poco por el juicio de terceros sobre la perspectiva de mí? ¿Por qué sufro? Como si se volviera real. A mí me gusta una idea de que eventualmente todos somos el villano de alguien. ¿Por qué tendría que ser solo un héroe? Tal vez hay muchas chicas o chicos de psicología en esta presentación. Como futuros psicólogos clínicos, los psicólogos clínicos seremos amados por muchos y odiados por muchos. Porque no le puedes gustar a todo el mundo. Y eso está bien. Pero el que no le gustes no te hace malo. ¿Mm? Porque ¿cachai? Que el trabajo de psicólogo clínico es un trabajo delicado. Trabajamos con subjetividad. Yo soy psicólogo especialista en trauma. Tengo varias especialidades clínicas. Y me dedico a la clínica limítrofe. Hace mucho tiempo. Muchas de mis pacientes y muchos de mis pacientes tienen gran cariño hacia mí, pero para muchos otros no he podido ser satisfactorio, la razón que sea, y se vale. Estoy pensando, ¿por qué tendrías que tener 100% de eficacia? ¿Por qué tendríamos que ser amados por todos? ¿No estaremos muy fusionados? Digo yo. Entonces esa fusión, ¿ya? Ese sufrimiento que viene de no puedo tolerar que piensen mal de mí. ¿No será que estoy como muy fusionado con el resto y doy por hecho de como no le caigo bien a Juanito Pérez, soy malo? ¿No les parece un poco drástico? Entonces, a muchas de mis pacientes, yo les ofrezco una metáfora. Bueno, muchos tal vez de mis pacientes, algunas de mis pacientes que tal vez estarán aquí presentes, sabrán que yo soy muy ilustrativo. Suelo utilizar muchas parábolas, fábulas, escenarios, metáforas. Y para mí el proceso de psicoterapia es un proceso que también es educativo, formativo, de desarrollo personal y entrenamiento. Entonces yo les digo, mira, imagina que todos somos una panadería. En alguna panadería
Van a vender ayuya, en otra panadería van a vender pan francés, en otra panadería van a vender dobladita y así. Puede que a algunas personas no les guste la yuya, puede que algunas personas quieran dobladita, otras personas les guste el pan francés. Y sí, para mí una marraqueta son los cuatro cositos. Pero el que no le guste a alguien tu pan, no quiere decir que tu pan sea malo. Considéralo. En ese sentido, cuando estamos tan expuestos a la red social como fenómeno psíquico, regulador, interpretativo, ¿ya? Nos hemos venido dando cuenta, ¿cierto? Que empezamos a interpretar la vida por recortes y armamos tremenda cadena de pensamiento, cada uno más fatal que el anterior. No nos damos cuenta que nos empezamos igual hábitos emocionales, chicos. Michael Japko, me estoy armando tremendo soliloquio en la cabeza. ¿Saben lo que es un soliloquio, no? ¿Han visto alguna vez una obra de teatro donde hay un monólogo? Bueno, algo así. Soliloquio, con verso solo. El tema es que en el soliloquio, de repente voy por el supermercado y te vas acordando de lo que te pasó hace 5 años y empezás a acordarte de la pelea que tuviste con este amigo que ya no es tu amigo y empezás a acordarte del ridículo que hiciste con tal persona en un carrete X, qué sé yo. Y empiezas a conversar contigo y a juzgarte y a juzgar a los demás también, porque sí, es para adentro y para afuera, realmente. Y acabas de desarrollar el caldo de cultivo para la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Lo que ustedes conocen comúnmente como sobrepensar. Acabas de desarrollar la ecuación perfecta para siempre sobrepensar cuando tengas un problema. Porque se instala, chicos, como una forma de afrontamiento. Y me saturo, ¿no? Y me saturo, y me saturo, y me saturo. Y ya estoy acostumbrado a interpretar por recorte, sacar una deducción tremendamente polarizada, ser tremendamente reactivo y a la defensiva, etcétera. Cansancio, caos. Porque tal vez le estamos entregando demasiado rol ejecutivo a una red social que debería ser, mírenlo así, no sé, con fines recreativos, pero la estoy usando con fines organizativos. Y algo que debería ser una entretención, la estoy usando como una extensión de mi forma de leer la realidad. Y a mí mismo, y a los demás. En terapia, ya, vamos a considerar que el, los cuadros asociados a trastornos límite de la personalidad y funcionamiento de la personalidad, ya, tienen gran eficacia de mejora con estos modelos, ya. El primero y el más comprobado de todos es la terapia dialéctico-conductual, ya. Originalmente nació como un modelo de trabajo psicoterapéutico asociado a prevención del suicidio, ¿ya? Y otro tipo de crisis asociadas al riesgo vital, intervenciones en crisis y ese tipo de cosas. Y después evolucionó a un entrenamiento formal y tremendamente integral para aprender a vivenciarnos mejor y establecer relaciones internas con nosotros mismos y los demás más pacíficas. Muy eficiente con pacientes límite, ya sea por trastorno límite o por funcionamiento. La terapia basada en la mentalización, ¿ya?
como también la terapia centrada en la transferencia, ¿ya? Las intervenciones basadas en mindfulness son tremendamente eficientes también, ¿ya? Mindfulness sí, tal vez está un poco hoy día popularizado. Y tal vez existe un concepto errado de que mindfulness es solo meditar, pero no. Un entrenamiento formal en mindfulness tiene que ver con el desarrollo de habilidades que nos ayudan a estar aquí y ahora y apartarnos de los sesgos interpretativos que pueden ser muy problemáticos para vivir más en paz y con lo que está pasando, no con lo que no está pasando. Muy interesante también. Y obviamente las psicoterapias cognitivas con adaptación para este tipo de situaciones. Hay consideraciones, ¿cierto?, dentro de lo que son las intervenciones en pacientes de funcionamiento límite y trastorno límite, ¿ya? Que por lo general siempre las relaciones que se establecen, ¿cierto?, son más bien caóticas y dicotómicas, por lo que fomentar una paz comprensiva en tercera persona de lo que me está pasando, tomando distancia, ¿ya? Puede ser tremendamente aliviador. Porque en DBT, o en terapia dialéctica, hablamos de cultivar la mente sabia, que es la mezcla entre la mente racional y la mente emocional. Entonces, de repente, quizá en el funcionamiento límite está muy exacerbada la mente emocional y minimiza la racional, o al revés también puede ser. Pero la idea es fusionarlas para poder interpretar correctamente. Ya que en sí, si se dan cuenta un poquito, una de las cosas más problemáticas dentro del funcionamiento límite es la velocidad, la fatalidad, la persecución de las interpretaciones. De repente tú puedes ser amable, que simplemente quieres ser amable, pero la otra persona va a interpretar de que tal vez te estás propasando. Quieres ser directo y decir que no, que estás ocupado, que no puedes ir, y la otra persona va a pensar que le estás diciendo que eres indeseable. Y así muchas interpretaciones asociadas a persecución y paranoia. Por eso hay que salir un poquito de nuestro funcionamiento diario, muy automático y muy aprendido de la mano de distintas vivencias que hayamos podido tener, es tremendamente necesario para vivir más en paz. El trabajo de la psicoterapia profunda en este tipo de temáticas es difícil, porque se necesita gran compromiso. Y en mis pacientes yo en ese sentido, yo les ofrezco la idea de, mira, si tú quieres progresar, me parece súper bien, pero tal vez hay que dar un paso atrás primero y establecer un contrato. Este contrato, ¿cierto? Corre para los dos lados. De que vamos a soportarnos incluso enojados. Porque tu psicólogo tiene un trabajo, que es decirte la verdad. Y esa verdad a veces puede no gustarte. Y aquí es donde de repente quizá, en estas interpretaciones paranoicas, ¿cierto? Cambian 10, 20, 5 veces psicólogo, 10 veces psicólogo el último año, qué sé yo. Porque no nos detenemos, no se detiene la interpretación sesgada. A veces porque lo miraste mucho o miraste para abajo, o tal vez hablaste mucho y se sintió invalidado, o tal vez, qué sé yo. Y eso puede pasar. Pero tal vez sería bueno considerar de que cuando algo se vuelve patrón, algo de ese patrón quizá haya que cambiar. Yo no soy el patrón. Yo soy una persona que puede tener influencia de un patrón. Porque las personas con trastornos límite o con funcionamiento, bajo un funcionamiento límite no son la patología,
sino que son asolados por esta patología. Y realmente lo único que buscan es liberarse de ella. De la mano de eso es que yo les invito a tener constancia, contemplación y templanza, porque la esperanza existe. Solo que de repente los tiempos de cambio son distintos. Perseveren hasta cuando algo sea diferente. Sin embargo, de mi interés es socializar con ustedes estos datos que he querido compartir hoy, para que podamos comprender un poco cómo funciona esta estructura de funcionamiento límite. ¿Ya? Para que tal vez echemos una mirada hacia adentro y reflexionemos, para mi paz, cómo estoy funcionando hoy día. Es todo lo que les puedo entregar hoy, por ahora. La información es enorme, ¿ya? Los títulos enormes completos de estos, magíster, diplomados, posgrados, especialidades. Pero he intentado resumir lo más útil quizás y lo más accesible para el común de las personas en un tono comprensivo y reflexivo para poder echar un ojo y ver si es que hay algo que mejorar. De lo que respecta a mí, les mando un gran abrazo a todos, les agradezco su atención y espero que algo de lo que conversemos hoy día les quede para su reflexión personal. Oye, pues muchas gracias, Carlos. Súper interesante tu presentación. Bueno, decirles que esto quedó grabado, igualmente esto se va a subir a la nube. Aquellas personas que participaron, no sé si tienen alguna duda para nuestro expositor o bueno, de todas maneras yo voy a hacer llegar esta presentación y esta, bueno, más que la presentación, donde se va a subir este webinar para que puedan revivirlo y si tienen alguna duda, yo creo que no sé si podrían quedar en contacto contigo, Carlos, de repente. Bueno, si es que existe alguna duda en el chat, si gustas podrías leerla, si no, no te preocupes. Desconozco, yo no tengo acceso a esa plataforma en este momento, pero si de repente alguna de las personas quizás que han visto esta ponencia hoy día quisieran informarse un poquito más o derechamente tomar un proceso de psicoterapia formal, ¿ya? El Servicio de Psicología Integral de la universidad tiene a varios terapeutas, todos muy capacitados y dispuestos a ayudarlos y a ayudarlas en lo que esté a nuestro alcance. Pueden dirigirse, Aquí, permiso, perdón, aquí tengo una duda en el chat que dice, ¿cómo despejar el funcionamiento de trastorno en sí? es una muy buena pregunta, es muy técnica, ¿ya? Primero me gustaría ofrecer una perspectiva primero un poco realista de que no hay una técnica específica salvadora, ¿ya? Que sea esto es para esto, haz esto y se te va a pasar. No es tan así, ¿ya? Eh, es un proceso integral, ¿ya? Que, por ejemplo, el trabajo en DBT, en terapia dialéctica conductual, comprende el desarrollo de habilidades contemplativas, ¿ya? Meditadoras que promueven el funcionamiento neurosináptico lento. Por ende, aprendo un poco a tolerar mejor, lidiar mejor con las cosas y tomar mejores decisiones al momento de resolver el caos interno o la angustia interna que estoy viviendo. Pero para eso necesitas estar en un proceso de psicoterapia formal, en un proceso extenso, con un psicólogo formado en esta área. Eso sí me gustaría agregarlo. No todos los psicólogos son clínicos, chicas y chicos, ¿ya? Por lo que tal vez también todos los psicólogos, ¿ya? Si bien han salido de la carrera, no todos están formados como especialistas clínicos, ¿ya? Y para eso se necesitan años
de estudio, ¿ya? Y entrenamiento. Por eso que tal vez sería bueno de que si alguno de ustedes o alguna de ustedes se quisiese entrar a un proceso de terapia formal, nuevamente se dirijan al SPI, al centro, al Servicio de Psicología Integral, y pregunten por disponibilidad de tal vez psicólogos que puedan dominar ese aspecto. ¿Ya? Lamentablemente no puedo satisfacer la duda que tiene la persona que pregunta, porque sería irresponsable de mi parte darte una técnica empaquetada, ya que una técnica empaquetada te puede servir en algún momento, pero en otros no. Eso. Súper, muchas gracias. Bueno, ya que no hay más preguntas ni consultas, un gusto haberte tenido en este espacio y ojalá se repita en una próxima ocasión.